En un vídeo dijiste que el tabú moral y las restricciones legales sobre el aborto existían solo porque los hombres no quedaban embarazados. ¿Podría explicarte un poco más? Sí, mira, la gran mayoría de los militantes en contra del aborto son hombres religiosos, tradicionalistas, conservadores, reaccionarios, de derecha, que siempre han sospechado mucho de esa onda de que las mujeres hagan cosas que solo debían hacer los hombres, ¿no? O sea, ser soldado, por ejemplo, o ser bombero, o jugar al baloncesto, que ahora resulta que las chicas que juegan baloncesto universitario tienen más espectadores que los chicos que juegan baloncesto universitario. Pues algunos se escandalizan mucho con eso, otros vemos a Caitlin Clark y decimos qué maravilla de jugadora. Es un gusto verla jugar. Bueno, ese tipo de gente es la que legisla en contra del aborto, o mujeres religiosas. Se considera que el aborto es la agresión contra un ser vivo, un ser humano, que no es un ser humano en ninguna definición razonable de ser humano. El solo hecho de tener una genética diferente no te hace humano, si no serían todos los espermatozoides humanos, y cada día habría trillones o cuatrillones de abortos mortales en el mundo que acabarían en los lugares más extraños, desde lechos y preservativos hasta tazas de váter y demás. Bueno, entonces, no, el hecho de que un óvulo esté fecundado no lo vuelve humano, ni lo vuelve persona, ni le da derechos. Y nunca se ha considerado así, ni la religión lo ha considerado así. Y la invención la invención de que el alma entra en el ser humano en el momento de la concepción es un invento de los años 40 de grupos religiosos de los Estados Unidos. Yo me imagino, y no es muy difícil hacerse a la idea, si en vez de que una pareja tenga relaciones sexuales no protegidas porque les dio el calentón, o hay un abuso, una violación, o una relación no consentida o no del todo consentida, que produce un embarazo en la mujer, a cualquier persona razonable dice que la mujer puede decidir no seguir adelante con ese embarazo porque la compromete durante los siguientes 19 años de su vida, básicamente, como menos. Muchos lo ven como, pues entonces no hubiera hecho el amor, y entonces, claro, este es el castigo adecuado para su sevicia y su perversidad. Uy, le gusta el sexo, ¿no? Debe ser malísima. Ya saben, estas visiones del siglo XIX. Si el que se embarazara fuera el Señor, exigiría el aborto de inmediato. No se pondría a pensar, no, es que el derecho a la vida, no, es que a mí no me hagan eso. ¿Pero por qué? Porque yo soy un señor de 23 años o 25, 30 años, que tengo un proyecto, soy ingeniero o soy vendedor de helados por la calle y quiero hacer una serie de cosas con mi vida y no voy a comprometerme yo 19 años por un ratito. Digo, uy, lo pasé muy bien, pero espérate, no es para tanto. Como el hombre tiene esencialmente el poder legislativo en general, ejecutivo, judicial en la mayoría de los países del mundo, el legislar contra el derecho de las mujeres a suspender un embarazo que no desean es muy fácil. Si ellos se embarazaran, si nosotros nos embarazáramos, yo creo que no habría esta discusión. Todos los argumentos que se dan en favor del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, de cada mujer a decidir sobre su propio cuerpo, se utilizarían, pero muy exitosamente, en el caso de los hombres. Y como el hombre tiene el poder, resultaría mucho más fácil que esos argumentos fueran tenidos en cuenta. Yo sigo pensando, yo sigo estando en contra del aborto, sigo diciendo que ojalá no hubiera abortos, pero que para eso tienen que pasar unas cosas que esos mismos señores no quieren que pasen: educación sexual, libertad sexual, métodos anticonceptivos fácilmente al alcance de todos, sobre todo los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tampoco lo quieren. Yo quisiera que no hubiera abortos, que se redujera al mínimo el número de abortos, y para eso hay que hacer un montón de cosas. Pero yo no puedo decidir. Yo no me considero capacitado para decirle a una mujer aborta o no abortes.
Creo que la decisión es tan enormemente difícil, creo que el dilema moral, histórico, racional es tan complejo que solo una persona puede decidir al respecto, y es la mujer que está en la situación. Todos los demás deberían callarse.